El acuerdo secreto. Complejo militar industrial de Estados Unidos y colaboración en la Antártida. El 10 de febrero de 1955, el presidente Eisenhower voló el Air Force One desde Washington, D.C. a Thomasville, Georgia, para unas vacaciones de casa. Iba acompañado de un avión fletado lleno de prensa. Más tarde, esa tarde después del aterrizaje, Eisenhower desapareció de la vista de prensa durante las siguientes 36 horas. James Haggerty, su secretario de prensa, le dijo a la prensa que Ike y su ayuda de cámara estaban tratando un caso de resfriado. En realidad, las pruebas circunstanciales y testimoniales revelan que viajó en secreto a la base de la Fuerza Aérea Holloman, Nuevo México, el 11 de febrero para reunirse con representantes de la Alianza Germano-Reptil que estaban detrás del sobrevuelo OVNI de Washington de 1952. La reunión de Holloman ocurrió casi un año después de la reunión del 20 de febrero de 1954 en la base Edwards, donde extraterrestres nórdicos de apariencia humana intentaron disuadir a la administración Eisenhower de desarrollar armas termonucleares y advirtieron sobre los reptiles y sus aliados alemanes. El alcance nórdico fue rechazado, abriendo así la puerta para que se lleguen a acuerdos con los reptilianos alemanes. Una vez más, hay evidencia tanto circunstancial como testimonial de que Eisenhower viajó en secreto a Holloman para finalizar un acuerdo con los alemanes con la base en la Antártida, que estaban trabajando con un grupo de extraterrestres reptiles grises. El primer testimonio proviene del investigador de ovnis Art Campbell en su entrevista del 2007 con un guardia de seguridad del Air Force One, quien confirmó que salió en secreto de la base de la Fuerza Aérea de Spence, Georgia, el 11 de febrero a las 4 a.m. con Eisenhower a bordo. Campbell describió su conversación con el guardia de seguridad. Luego dijo: recuerdo un viaje al sur de Georgia. Él no estaba en donde había una docena más o menos yendo a este pequeño pueblo. Continuó diciendo que la tripulación del avión no hizo ninguna pregunta, pero supieron porque al día siguiente, alrededor de las 3 a.m., se habían enterado de que el presidente se iría en una hora. Siempre estábamos listos para este tipo de cosas y efectivamente el avión partió una hora más tarde. Dijo que aproximadamente media hora antes de que partiera el avión, 2 autos de la Fuerza Aérea se detuvieron y 6 agentes subieron a bordo. Al parecer, los habían reservado en un motel cercano en algún lugar durante un día o 2. Los otros agentes de la pequeña ciudad se movían en sus vehículos a oscuras, lo que indicaba que el presidente estaba allí. Nadie se dio cuenta cuando el presidente regresó tarde en la noche, un día más tarde. Eisenhower estaba secretamente a más de 2.000 millas de distancia en la base de la Fuerza Aérea Holloman. Varios aspectos del encuentro real de Eisenhower con los ovnis y sus ocupantes también son revelados por varios testigos de primera mano. Se dijo que en esta reunión participaron alemanes con base en la Antártida. Fue un platillo volante alemán que él y otros vieron en esta base. El presidente Eisenhower, siendo de ascendencia alemana, se dio cuenta de eso cuando fue recibido por un oficial alemán cuando abordó ese platillo. El presidente entonces se dio cuenta de por qué nadie se acercó a saludarlo cuando entró en la avanzada máquina voladora alemana. Más tarde se descubrió que la nave con forma de platillo alemán que se desarrolló debajo de la capa de hielo del Polo Sur era el mismo tipo que sobrevoló Washington, D.C. y asustó al presidente Truman y a los jefes del Pentágono en 1952.
Después de que se firmó el tratado y comenzaron en serio los programas espaciales secretos conjuntos, las cosas rápidamente se salieron de control y el grupo nazi Breakaway ganó la carrera para infiltrarse y hacerse cargo del otro lado. Pronto controlaron todos los aspectos de los Estados Unidos, desde el sistema financiero, el complejo industrial militar y poco después las tres ramas del gobierno mismo. William Tompkins recuerda cómo miles de científicos nazis fueron reclutados en secreto bajo Paperclip para subvertir silenciosamente la industria aeroespacial de Estados Unidos. Estos son como miles y miles y miles de ellos, ¿ok? Y no necesariamente los mejores, sino que fueron brillantes. Entonces, virtualmente todas las compañías que manejan cualquier tipo de ejército, marina, aviones, médicos, se cargaron con los alemanes, y algunos de ellos apenas podían hablar inglés. Pero vinieron de todos modos y entregaron físicamente todo en las áreas de diseño avanzado, y así fue la toma de control de la industria aeroespacial de su país. Durante la Segunda Guerra Mundial, Allen Dulles fue un funcionario estadounidense clave que negoció con altos líderes nazis para llegar a acuerdos secretos que sentaron las bases para negociaciones posteriores con los alemanes con base en la Antártida, dado que la colonia antártica estaba dirigida por la sociedad Thule y otras sociedades secretas alemanas que se habían infiltrado en el Tercer Reich de Hitler. Eran responsables de manipular a Hitler para que proporcionara los materiales y el personal necesarios para construir las bases allí. Las empresas alemanas que eran propiedad o estaban controladas por los miembros aristocráticos de Thule y otras sociedades secretas alemanas eran bien conocidas por los hermanos Dulles. El resultado final de este sistema fue que se construyeron flotas de naves espaciales antigravedad en la Antártida bajo el control total de los alemanes, no solo por la colonización interplanetaria, sino también por la conquista interestelar junto con sus reptiles draconianos socios. William Tompkins ha descrito la amenaza que representaba esta flota oscura para diferentes civilizaciones extraterrestres de aspecto humano. Según William Tompkins, estos nórdicos eran los principales rivales de los extraterrestres reptilianos draconianos que ayudaron a los nazis y las sociedades secretas alemanas a desarrollar sus bases en la Antártida. Muy por debajo de las capas de hielo congeladas de la Antártida había bases alemanas extraterrestres que colaboraban activamente con el complejo militar industrial de Estados Unidos en la construcción de flotas espaciales avanzadas para el dominio global y la conquista interplanetaria. El aspecto más asombroso de esta colaboración fue que la Alianza Germano-Reptil estadounidense llevó a cabo experimentos horribles utilizando trabajadores esclavos, tal como lo habían hecho los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La política del trabajo esclavo utilizada por la Alemania nazi fue continuada por las empresas alemanas que establecieron filiales en la Antártida para construir el programa espacial secreto. Históricamente, durante la guerra, las principales empresas alemanas debían utilizar mano de obra esclava en el proceso de fabricación industrial. El uso de mano esclava se consideró absolutamente esencial para las principales empresas de armamento alemanas con el fin de cumplir con sus objetivos de producción de guerra. Esto se debió a la aguda escasez de mano de obra causada por el reclutamiento militar generalizado por el cual todos los hombres en edad de guerra tenían que servir en uno de los múltiples frentes militares. Más importante aún, a diferencia de las potencias aliadas, la ideología nazi de Hitler requería que las mujeres alemanas se quedaran en casa para evitar la corrupción moral y formar familias numerosas, lo que eventualmente proporcionaría nuevos reclutas para los ejércitos del Tercer Reich. En 1942, aproximadamente 2.700.000 personas fueron llevadas para trabajar como esclavos en las obras centrales. El distrito de las cuevas en las montañas de Harz
donde se estaba preparando la producción de la A4, las condiciones eran escandalosas y de hecho interferían con la producción. A principios de diciembre del 44, el Dr. Postman, médico jefe de la organización Todd, dijo que había visto el infierno de Dante. Unos días después, fui a inspeccionar la producción personalmente. ¿Qué vi? Rostros inexpresivos, ojos apagados, en los que ni siquiera se percibe el odio, cuerpos agotados, en pantalones sucios de color gris azulado. Los prisioneros estaban desnutridos y cansados. El aire de la cueva era frío, húmedo, rancio y apestaba a excrementos. La falta de oxígeno me mareó. Con el crecimiento tanto de los prisioneros de guerra como de los campos de concentración, las personas recluidas en estos campamentos se vieron obligadas a trabajar como esclavos en las industrias alemanas. Los alemanes ya estaban desarrollando la capacidad de operar en el espacio, entre la Luna, ir a Marte y con los planes de salir a la galaxia. Y así lo que sucedió fue que todos los que estaban en el programa, ya fuera del lado de Orsic o de la SS, la información finalmente llega al lado alemán, no al de ella, y se dedica a la fabricación. Entonces, si puede visualizar una docena de clases diferentes de naves espaciales de tipo naval que se construyen en instalaciones de producción en tierra, no bajo tierra, sino en montañas terrestres en toda Alemania, y luego en los países ocupados, cantidades masivas de estos diferentes vehículos extraterrestres rediseñados y modificados a nuestra capacidad o sus capacidades para construirlo, y luego aprender a volar para unirnos a la misión de la Armada Reptil en la galaxia. Así que ahora tienes miles de maquinistas y miles de personas de producción construyendo diferentes partes de estos vehículos extraterrestres. Y estos están dentro de las montañas, en instalaciones de producción profundas como las empresas aeroespaciales, y a todas estas personas se les impidió trabajar. Fueron subidos a grandes submarinos, todos estos trabajadores que eran esclavos y llevados a la Antártida, y junto con ellos cada máquina perforadora, cada hoja, cada sierra y todo tipo de fabricación necesaria para construir estas cosas fue recogida en una parada y sacada de Alemania o de los otros países y llevadas a la Antártida. Entonces, del 80 al 90% de esto desapareció un año antes de que se detuviera la guerra. Las empresas alemanas que habían establecido filiales en la Antártida comenzaron a producir los muchos componentes para las flotas de naves espaciales esenciales para las ambiciosas misiones espaciales que se llevaban a cabo en la Luna, Marte y el cinturón de asteroides e incluso más allá del sistema solar. La producción de las diversas series de naves espaciales Haunebu, Brill y Andrómeda se aceleró cada vez más, mientras que los científicos alemanes continuaron logrando importantes avances en la propulsión, navegación y ciencias de los materiales. De hecho, el almirante Richard Byrd, el líder de esa fatídica operación, había advertido públicamente sobre un enemigo que podía volar de un polo a otro en su entrevista del año 47, con la prensa chilena antes de que el Pentágono le pusiera una mordaza para que no hiciera más entrevistas con los medios. Byrd se estaba refiriendo a la colonia antártica alemana que había demostrado hábilmente su logro en el armamento de tecnologías de platillos voladores durante su enfrentamiento militar con su flota de la Armada de los Estados Unidos. El gobierno ha utilizado platillos voladores para cubrir sus propias pruebas de aviones secretos. Utiliza magníficamente la estratagema ovni extraterrestre. Cuando un ovni es visto por civiles, se aplica un procedimiento controlado. Este procedimiento planta o anima a los testigos que exponen un origen extraterrestre en un avistamiento determinado. Muchos avistamientos de ovnis son de hecho naves construidas por humanos basados en los primeros diseños de platillos voladores nazis en proyectos secretos. La sociedad Orsic, Brill,
que también operaba tanto en la Antártida como en América del Sur, desde bases alemanas más pequeñas. La antipatía de Orsic hacia el militarismo y la SS nazis la llevó a su programa espacial mucho más pequeño, que adoptó un enfoque muy diferente al interactuar con el resto de la humanidad. Intentaría difundir una filosofía galáctica de paz y unidad y ayudaría a elevar la conciencia humana. En este esfuerzo fue ayudada por extraterrestres de apariencia humana afines, los nórdicos. Juntos, Orsic y los países nórdicos desempeñaron un papel importante en el lanzamiento del movimiento Space Brothers en la década del 50. Solo unos meses después del dramático paso elevado de Washington de 1952, el legendario contactado George Adamski comenzó a presenciar y fotografiar platillos voladores sobre los cielos de California. El 20 de noviembre, Adamski afirmó que viajó a un lugar remoto cerca del Desert Center, California, donde hizo contacto con el ocupante de un barco platillo que aterrizó. 6 personas que acompañaron a Adamski vieron 2 barcos OVNI el día del encuentro de Adamski. La primera era una gran nave con forma de cigarro que volaba por encima. El segundo era una nave exploradora más pequeña con forma de platillo que aterrizó. Un ocupante emergió para reunirse con Adamski y finalmente le comunicó que venía del planeta Venus y se llamaba Orthon. Los 6 testigos del aterrizaje y el encuentro de Adamski con el ocupante de su vehículo firmaron una declaración jurada apoyando la versión de Adamski de los eventos. Prestando un apoyo significativo a las afirmaciones de Adamski están las fotos que tomó tanto de la nave en forma de platillo flotante como del piloto Orthon, alejándose de donde la nave parecía haber aterrizado. En el año 2017 las fotos fueron mejoradas digitalmente por el artista danés René Erik Olsen y publicadas por primera vez en un libro escrito por el investigador francés Michel Sirger. Hay una serie de aspectos sobre el caso del contactado George Adamski en el 1952 que plantean la posibilidad de que Orthon fuera parte de un programa espacial secreto alemán o vinculado a una alianza extraterrestre que había ayudado activamente a la Alemania nazi antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Los platillos voladores que Adamski fotografió se parecían mucho a la nave antigravedad Haunebu, que supuestamente se había desarrollado en la Alemania nazi. Dado que los alemanes no tenían uno, sino 2 programas espaciales en la Antártida, la respuesta es clara. Si bien una de ellas fue una fusión de sociedades secretas alemanas, gobernadas por una jerarquía dominada por hombres, el otro programa espacial fue dirigido por Maria Orsic y su sociedad Brill, que por el contrario fue gobernada por mujeres. De hecho, Orsic se opuso rotundamente al esfuerzo de guerra nazi y a la militarización de las tecnologías de platillo volador, como lo intentaron la SS nazi. Orsic estaba profundamente dedicada a aprender sobre la vida extraterrestre en la galaxia y la filosofía cósmica, como se evidencia en su canalización psíquica de seres del sistema estelar de Aldebarán. Esto indica claramente que la nave fotografiada por Adamski pertenecía a la facción Orsic-Brill del programa espacial secreto alemán que operaba desde la Antártida. Ciertamente, el mensaje de paz y unidad cósmica defendido por los supuestos venusianos de Adamski tenía mucho en común con el enfoque pacífico de Orsic para aprender sobre la vida extraterrestre. De hecho, si Orsic había tenido éxito en el uso de tecnologías espacio-temporales avanzadas para viajar a Aldebarán e interactuar con colonias humanas avanzadas allí a fines de la década de 1940, entonces es muy posible que la facción Orsic-Brill del programa espacial alemán se elevara espiritualmente debido a su interacción.
Por lo tanto, después de adquirir un conocimiento y una experiencia galácticos sin precedentes, su facción regresó a la Tierra para comenzar a promover un mensaje de paz y unidad cósmica. María Orsic era una de las rubias que aterrizaría en ovnis y hablaría con la gente en alemán, pretendiendo ser una extraterrestre de otro sistema estelar. Cuando a algunos de los testigos le mostró su foto, la identificaron como la misma persona que habían conocido en el platillo volador. Obviamente ha llegado a las bases, ciudades antárticas, donde participó en un programa que utilizaba las tecnologías Flying Disc de nazis para difundir desinformación a través de algunos contactados. La única condición que se les impuso al hacerlo fue que tenían que fingir ser extraterrestres y no revelar su verdadero origen. Por lo tanto, es muy posible que Orthon también hubiera fingido ser de Venus para ocultar la existencia del programa espacial alemán que había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Durante mucho tiempo, se rumoreaba que después de cada una de sus experiencias de contacto extraterrestre, Adamski fue trasladado en secreto desde California al Pentágono por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde fue informado sobre sus contactos. En mayo del 2009 se publicó un video poco común en línea que contenía entrevistas con varios testigos que sabían sobre Adamski y sus interrogatorios secretos en el Pentágono. Décadas más tarde, un reportero del informe OVNI de Maui entrevistó al señor Wanal antes de su fallecimiento en el año 2000 y el público pudo conocer por primera vez algunos de los detalles claves del incidente del aterrizaje OVNI. Esta vez la nave, con forma de campana plateada, abovedada y con agujeros de babor, aterrizó en las colinas densamente boscosas detrás de Honolulu. Cuando el sargento Wanal se acercó, se abrió una escotilla. Notó la esvástica y la cruz de hierro nazi, tanto en el ovni como en el uniforme del ocupante. El piloto del platillo hablaba con acento alemán y llevaba un uniforme nazi. Wanal nos dijo que los nazis escapados, que tenían platillos voladores, habían huido a Sudamérica y a bases subterráneas secretas debajo del hielo en la Antártida, poco antes de la rendición de la guerra nazi. En el año 1975, Billy Meier comenzó a tomar fotografías de platillos voladores que aterrizaron cerca de su casa en Suiza. Se reunió con los ocupantes de la nave que dijeron que eran del sistema estelar de las Pléyades y se llamaron a sí mismos Pleyadianos. Como en el caso de Adamski, había un parecido entre la nave exploradora de Billy Meier y los platillos voladores Haunebu, desarrollados por la Alemania nazi. Además, como en el caso Schmidt, los presuntos extraterrestres hablaron en alemán con Meier y le predicaron una filosofía cósmica que posteriormente difundió en una serie multivolumen compuesta por sus notas de contacto. Finalmente tenemos al emisario principal de los Pleyadianos que Meier dice que conoció en 1975. Semjase, a quien describió como una hermosa joven, le enseñó a Meier muchas cosas sobre la vida en la galaxia y la filosofía cósmica de su gente. Corey Goode dijo en una conferencia del año 2016 que cuando se le mostró una foto de María Orsic a Meier, la identificó como Semjase. Cuando los militares se enteraron del caso de Meier, enviaron gente con algunas fotografías para que intentara identificar a la mujer que vio. Rápidamente señaló una fotografía diciendo: "Esa es ella". Aparentemente, la foto que señaló era de María Orsic, la medium de la Sociedad Brill, que estaba haciendo contacto con grupos del interior de la Tierra y que desempeñó un papel íntimo en el programa espacial secreto alemán anterior y posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esto no quiere decir que todos los supuestos casos de contacto extraterrestre en realidad han involucrado interacciones con miembros de la facción positiva de Orsic Brill, en gran parte detrás del fenómeno Space Brothers,
Después de todo, los alemanes habían sido ayudados por diferentes grupos de extraterrestres que les habían proporcionado los diseños iniciales de tecnologías y vehículos espaciotemporales capaces de viajar a sistemas solares distantes, y más tarde les proporcionaron naves espaciales operativas para que pudieran realizar ingeniería inversa durante la Segunda Guerra Mundial. Diferentes facciones de extraterrestres ayudaron a los alemanes a establecer sus bases en la Antártida y las protegieron durante un periodo crítico en el que las potencias aliadas amenazaron con invadirlas. En una divulgación cósmica, la entrevista a William Tompkins explicó cómo los nazis habían utilizado mano de obra esclava durante la Segunda Guerra Mundial. Los transfirieron a la Antártida y hoy todavía utilizan esclavos. Alemania tenía enormes instalaciones subterráneas que estaban utilizando esclavos, e incluso en la medida en que cuando se tomó la decisión antes de que terminara la guerra, iban a continuar con todos sus desarrollos extraterrestres en ovnis y en cada sistema de armas que estaban construyendo. Llevaron las instalaciones de producción a la Antártida, pero también trajeron a los esclavos con ellos. Entonces, ahora hay esclavos debajo de la tierra y todavía están hoy en la Antártida. Pero el negocio de los esclavos es un gran negocio, y esto está sucediendo hoy. No es algo que sucedió hace 100 años. Esto ha estado sucediendo durante mucho tiempo y debe solucionarse. Hay muchas clases diferentes de personas que son secuestradas por esclavitud sexual, y quieren los mejores y los más inteligentes porque valen más. Creo que tienen 4 o 5 niveles diferentes de personas a las que secuestran. Secuestran a los mejores investigadores médicos y los que están en los niveles más brillantes. Luego bajan a través de los 3 niveles y eso dice dónde se seccionan. Todos llegan a 2 planetas y luego se decide a dónde serán enviados. Pero es un negocio enorme. Ha estado sucediendo durante años y no podemos identificar a dónde se han ido estas personas. Al igual que las abducciones normales, no sabemos a dónde fueron, porque la mayoría de ellas no regresan. Solo escuchamos de los pocos que regresaron. En una entrevista por correo electrónico, Corey Goode describió el desarrollo de una trata galáctica de esclavos que involucró a extraterrestres y élites nacionales en secreto en el control de los gobiernos y ejércitos de la Tierra. Dijo que esto se logró a través de una red de corporaciones llamada Conglomerado Corporativo Interplanetario. Los gobiernos de la Tierra secreta y sus sindicatos descubrieron que una gran cantidad de humanos estaban siendo sacados del planeta por varios extraterrestres, por lo que decidieron encontrar una manera de sacar provecho de ello y tener control sobre qué personas estaban siendo secuestradas. En arreglos anteriores, se les hizo promesas de recibir tecnologías y especímenes biológicos para permitir que los grupos secuestraran humanos, pero los extraterrestres rara vez cumplían sus promesas. Una vez que ellos habían desarrollado la infraestructura avanzada en nuestro sistema solar, junto con tecnologías muy avanzadas, que algunos de los miles de grupos ET viajaban a través de nuestro sistema, ahora estaban interesados en obtener, y ahora sí tenían la capacidad de disuadir a la mayoría de los huéspedes no deseados de ingresar al espacio aéreo de la Tierra. Cabal decidió entonces utilizar la trata de personas como uno de sus recursos en el trueque interestelar. Las revelaciones de Tompkins y Goode proporcionan una respuesta a por qué la empresa Siemens decidió construir miles de millones de chips rastreables con identificadores únicos. Es muy probable que estos chips se hayan utilizado para monitorear el comercio de esclavos galácticos, así como el trabajo forzoso en la Antártida y en colonias secretas en Marte y en otras partes de nuestro sistema solar. Los satélites o las naves espaciales
podrían rastrear a los humanos con el chip incorporados, proporcionando así al programa espacial alemán inteligencia sobre dónde y cómo se estaba utilizando la mano de obra esclava. Ya se ha establecido que en 1998 Siemens reconoció su participación en la práctica nazi de utilizar mano de obra esclava y acordó compensar a los obligados a trabajar en sus empresas. Siemens anunció públicamente que el número estimado está entre 10.000 y 20.000 víctimas. Si los testimonios de Tompkins y Good son precisos, entonces el número de víctimas de una práctica continua de trabajo forzoso secreto y trata de esclavos en el espacio se ha vuelto increíblemente mayor. Al rastrear a las víctimas en una trata ilícita de esclavos galácticos a través de pequeños chips, la corporación Siemens es cómplice. Eventualmente, Siemens y cualquier otra corporación involucrada en la explotación del trabajo forzoso en colonias espaciales secretas o una trata galáctica de esclavos, eventualmente tendrán que confesar su participación, enfrentar la justicia y compensar a las víctimas de estos vastos crímenes no revelados contra la humanidad. Esto solo ocurrirá después de que surja la verdad sobre los eventos en la Antártida y cuando se supere el sistema de secreto implementado allí.